Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy se celebra el día de Santa Mamá Antula, primera santa argentina. María Antonia Paz y Figueroa nació en Santiago del Estero en 1730. Murió en Buenos Aires a los 69 años. Y el pueblo quechua la bautizó Mamá Antula. Nació en el seno de una familia acomodada. Fue una mujer que vivió fuera de su tiempo. Convirtió en un país colonial con una concepción de vida patriarcal, de rasgos jerárquicos, que esperaba de ella y el resto de las mujeres que oculten y silencien cualquier vestigio de independencia y rebeldía. ¿Cómo saber escribir o leer, por ejemplo? No pudieron con ella, pues se rebeló al mandato cultural del siglo XIX y al credo familiar que respetaba el estereotipo femenino de la época, pues a los 15 años avisó a su padre que no se casaría ni sería monja y decidió ser laica jesuita. Su rebeldía tuvo secuelas, pues fue expulsada de su casa. Siendo aún joven, entró en contacto con la espiritualidad ignaciana. En 1745 vistió el hábito de la beata jesuita. Vivió una vida comunitaria junto a sus consagrados y se dedicó a la educación de los niños, al cuidado de los enfermos y al socorro de los pobres. Hacia 1767, el rey III ordenó suspender la orden jesuita y fueron estos expulsados de los territorios de la corona. Ella tenía 36 años y se consideraba hija espiritual de la Compañía de Jesús. Entonces escuchó una voz interior que la convocaba a ser la heredera, llevando la palabra de Dios a través de los ejercicios espirituales. Así es que tomó camino hacia el norte y hacia el sur hasta llegar a Buenos Aires. Abrió una casa de ejercicios espirituales primero en Santiago del Estero, con el aval del sacerdote y del obispo. Su meta era llevar a Dios a donde no la conocieran. Su misión fue visitar las regiones pobres del noreste argentino. Convirtió a más de 60.000 o 70.000 personas, presentaba los permisos y llevaba los retiros durante 10 días. En septiembre de 1779 llegó a Buenos Aires. Estos retiros fueron muy prolíferos, por lo que se construyó la Casa de Ejercicios Espirituales. Convirtió a más de 200 fieles en la Avenida Independencia al 1190. Fue acusada de loca e incluso de bruja. Murió a los 69 años y fue enterrada en la Basílica de la Merced de la calle Bartolomé Mitre de Buenos Aires. Luego fue trasladada a Santo Domingo y finalmente conservada en Nuestra Señora de la Merced. A su muerte, más de 80.000 personas ya se habían beneficiado de su obra. Se consideraba pionera de los derechos humanos en Argentina. Fue la primera causa de canonización mandada a la Santa Sede en Argentina, y el proceso de beatificación comenzó en 1905 y concluyó en el 2016 a través del Papa Francisco, cuando autorizó ese milagro, uno de los milagros a los que yo voy a hacer referencia. Hicieron en Santiago del Estero por el cardenal Amanto una ceremonia. Entre los milagros incluyen curaciones inexplicables para la ciencia, como la recuperación de Vanina Rosa en 1900, que sufrió un shock séptico grave y fue desahuciada. Tras la intersección de la mamá Antula se recuperó inexplicablemente. También existe la curación de Claudio Perusini en el 2017, lo que la lleva a la consagración de santa. Un hombre de Santa Fe sufrió un ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis y shock séptico resistente. Tras oraciones de la familia con a la santa, fue recuperada su salud con una estampita. Hubo también varios milagros de conversiones. Entre ellos se produjo durante un retiro espiritual que un hombre amenazaba con un cuchillo a la santa y ésta lo disuadió con una cruz, logrando que el hombre se calmara y entregara el alma. Santa Mamá Antula, intercede ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros, por la conversión de nuestros seres queridos, por su salud física y espiritual.
Siembra esa semilla que sembraste en una época difícil, diferente, pero como esta para que los jóvenes y mayores puedan volver al Padre. Amén.